adoptar muy particular para las sociedades y en general para todos los contribuyentes, incluyendo personas naturales. Porque, digamos, ha sido, digamos, como un buen esquema o algo importante para el gobierno, porque de alguna forma permite a los empresarios, a los emprendedores, a crear empresa, eh, digamos, de alguna forma, quitando muchas barreras que habían en términos operativos, en términos de cargas, no solamente tributarias, sino también formales, una cantidad de declaraciones que tocaba presentar, una cantidad de requisitos que tocaba cumplir, y de alguna forma, pues este régimen ayuda un poco a que estas cargas sean menores. Entonces, pues hablando ya como tal, ¿qué es el régimen simple? Haciendo un breve recuento, pues el régimen simple, el objetivo de esto es simplificar las cargas, las obligaciones tributarias, e incentivar también la formalización. Este es un punto importantísimo, dado que los gobiernos, incluyendo, pues ya han pasado el gobierno de Iván Duque y ahorita de Gustavo Petro, a pesar de que son gobiernos con visiones diferentes, pues los dos han considerado el régimen simple como algo muy positivo para el país porque ayuda mucho a la formalización. Anteriormente veíamos personas que estaban en la sombra, digamos, de la DIAN, que no eran fáciles de rastrear y de alguna forma para ellos era súper complicado también formalizarse. ¿Por qué? Porque terminaban pagando unas cargas muy altas, porque tenían que contratar un contador prácticamente de tiempo completo, porque tocaba pagar una secretaria que le hiciera todo el tema documental, porque les tocaba empezar a hacer una cantidad de retenciones y de cantidad de obligaciones, tanto sustanciales como formales. Y de alguna forma, lo que se ha visto es que muchas personas han accedido a esta formalización a través del régimen simple. Entonces, pues hablando, ¿qué es el régimen simple? Es un modelo alternativo al modelo tributario ordinario, donde ya pues se deja de tributar, digamos, sobre una base de una utilidad tributaria, una utilidad fiscal, y se pasa a tributar sobre unos ingresos brutos. Entonces, básicamente en este esquema, pues no importa si yo tengo costos o gastos, si yo pues tengo una utilidad del 10 o del 20 o del 30, básicamente voy a tributar lo mismo porque mi tributación se va a basar sobre los ingresos que sean gravables. Eh, Básicamente también genera una facilidad en términos de pago porque terminamos integrando en un solo recibo de anticipo impuestos como el impuesto de IVA, el impuesto al consumo, el impuesto del ICA y el impuesto ya no es el de renta, sino el impuesto simple. Se integran todos en un solo recibo y permite que para los contribuyentes sea mucho más fácil acceder a realizar el pago de sus obligaciones. Ya no tienen que estar presentando que la declaración de RT Fuente, que la declaración de RTICA, que la declaración del IVA, dependiendo la periodicidad. Entonces, de alguna forma, ya aquí digamos que después, digamos, de presentar estos anticipos, simplemente se presentan dos declaraciones, una anual para IVA y una anual para el impuesto simple. En caso de no ser responsables, pues no requiere presentar la declaración de IVA, solamente sería la del impuesto simple. Bueno, representa una nueva manera más sencilla para cumplir con las obligaciones tributarias. Se encuentra reglamentado en los artículos 903 al 916 y básicamente estos son los artículos, algunos de estos artículos sufrieron cambios con la reforma que ya lo vamos a ver. Aquí están los impuestos que integra, básicamente sustituye el impuesto de renta, se incluye dentro de la tarifa el impuesto de industria y comercio, lo cual es algo muy positivo, dado que si, por ejemplo, tenemos una tarifa del 3.5%, pero mi tarifa de ICA es del 10 por mil, básicamente la tarifa dentro del 3.5% que tengo del impuesto simple, ya está incluido ese 10 por mil, que representaría en un 1% la tributación. Entonces, de alguna forma, pues, permite que el impuesto sea muy práctico y muy bajo también para los empresarios. También el impuesto a las ventas, es importante también aclarar que no es que esté incluido el impuesto a la venta dentro de la tarifa, sino que
se puede pagar también a través de los anticipos y se presenta una declaración anual. El impuesto nacional al consumo, al igual que el del IVA, también se puede pagar en los anticipos, y el impuesto a las ganancias ocasionales también se incluye dentro de la declaración anual consolidada para pagarlo igual como en el régimen ordinario. Este sí se mantiene tal cual. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los beneficios de estar en el régimen simple. Bueno, digamos que uno de los beneficios, pues, principalmente el económico, porque me permite ahorrar, digamos, en cargas tributarias. Las tarifas, pues, van del 1.8 hasta el 14.5, aunque este ya, digamos que con la reforma pasa a la máxima del 8.3, porque también me limitan los ingresos para actividades profesionales. Más adelante lo vamos a ver al detalle. Pero digamos que de todos los grupos que existían, el único grupo que se vio perjudicado fue este de las actividades de profesiones liberales. Bueno, también digamos administrativos, por lo que les comentaba, ya no tengo que estar llamando a mi contador que qué retención practico, que si no me pasaron la seguridad social porque la cuenta de cobro superaba un salario mínimo. Toda esta cantidad de complejidades que a veces se nos presentan en el régimen ordinario, pues no las tenemos aquí en el régimen simple. Los contribuyentes están inscritos, no estarán sometidos ni se encuentran a practicar retenciones. Lo que les comentaba básicamente es simplemente la única retención que se debe aplicar por parte de los contribuyentes del régimen simple son las retenciones por rentas laborales, lo cual quiere decir que si tenemos un trabajador que supere la base para retenciones laborales, pues sí se debe practicar, es la única que es por obligación que se debe practicar. Y en el caso de las compras del régimen ordinario o los responsables de IVA frente a contribuyentes del régimen simple, o sea, a los que somos de régimen simple, solamente nos pueden hacer retenciones por concepto de IVA. Y uno también, un gran beneficio que se tiene aquí, también es que los pagos de pensión se pueden usar como crédito tributario para el pago del impuesto simple. Esto sin afectar lo que sea el componente del impuesto de industria y comercio. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco de los cambios. Aquí tenemos lo que les comentaba, básicamente, el principal cambio que se dio es que ahorita para las profesiones liberales pues vamos a tener unos límites de ingresos que van a ser atípicos al límite normal del régimen simple. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente para los del régimen simple el límite son 100.000 VTs. Sin embargo, con los nuevos cambios para este grupo de actividades profesionales, tenemos un límite de 12.000 VTs, que para el año 2023 son 508.944. Entonces muchos se preguntarán, bueno, si yo vengo siendo régimen simple y yo pues quiero optar o quiero seguir permaneciendo en régimen simple estando en este grupo, ¿qué debo hacer o cómo aplica esta limitante? Y la norma también establece que si el año pasado yo tuve más de las 15.000 VTs, o sea, en el 2022 superé las 15.000 VTs, ya para este año no puedo optar por el régimen simple en este grupo de actividades profesionales. También digamos que hay un cambio importante porque crearon como un nuevo grupo con estas actividades de recolección, digamos, como de desechos y chatarra. Para ellos están colocando una condición bastante difícil y la verdad creo yo que la norma se vuelve un poco compleja aquí al determinar esta situación. Es que las personas naturales jurídicas que desarrollen este grupo de actividades que obtengan unas utilidades superiores al 3% del ingreso bruto en este tipo de actividades no pueden optar por el régimen simple. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo tengo que presupuestar cuánto va a ser mi utilidad cuando pues yo pues no lo voy a saber sino hasta final de año, por lo cual pues la norma se queda un poco corta y tocaría esperar el reglamentario para saber cómo va a operar realmente esta limitante. Bueno, se crea también un grupo nuevo que es de actividades de educación y de atención humana, atención y asistencia social.
que básicamente ahí se contemplan temas como de recreación, temas de pronto médicos, de fisioterapia, todos estos temas para la salud como tal humana. Y pues es un beneficio importante porque anteriormente ellos estaban dentro de las actividades profesionales, que eran unas tarifas mucho más altas. Otra consecuencia importante de la reforma es el tema del pago. Anteriormente no había una consecuencia si tú no realizabas los pagos más allá de que te pueden excluir del régimen simple. Ahora digamos que la reforma trae una condición de que tienes que realizar el pago para poder que se entienda presentada la declaración anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pagaste tu declaración anual consolidada, pues se entiende como no presentada y vas a tener que incurrir en sanciones posteriormente. ¿Listo? También, digamos, hay algo importante para las personas naturales que quieran optar por el régimen simple, y es que si no superan los 3.500 VT dentro del año, no están obligados a presentar o hacer los pagos bimestrales de los anticipos, pueden hacer un pago anual. ¿Listo? Se crea también un descuento tributario por el gravamen al movimiento financiero, pero este descuento tributario básicamente tiene una condición, y es que o tomas el descuento tributario por GMF o te tomas el de los medios de pago por tarjeta, por uso de tarjetas de crédito y débito. Entonces, no te puedes tomar los dos, sino que tienes que escoger entre uno de los dos. Bueno, aquí vemos como los cambios en las tarifas. Básicamente, en la mayoría de los grupos se disminuyen las tarifas de manera importante. Vemos aquí en las tiendas, minimercados y peluquerías que ahora tenemos tarifas desde el 1.2 hasta el 5.6, la más alta. Entonces hay disminuciones hasta el 6% en este grupo. Para el grupo 2 hay disminuciones, el grupo o el primer rango queda en 1.6 y el más alto es en el 4.5. Bueno, para las actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte también hay reducciones, quedan el 3.1 la más baja al 4.5. Y la única que genera aumento es esta actividad de servicios profesionales, de consultoría y científicos, donde predomina el factor intelectual. Básicamente, se nos limitan los rangos, solamente quedan dos rangos. Vemos que el primer rango es de 7.3, anteriormente estaba en el 5.9, o sea que haya un aumento. Y el segundo rango queda en 8.3, también hay un aumento de un punto porcentual. Esta es la nueva, digamos, el nuevo grupo que nació. También digamos que comparado con este de servicios profesionales, vemos que hay una disminución importante. Entonces, para de pronto los médicos que quieran optar por el régimen simple, los odontólogos, los terapeutas, los psicólogos, estas personas pueden tomar, digamos, este nuevo grupo y tomar unas tarifas muy beneficiosas para su actividad. Bueno, entonces, si les parece, digamos que tenemos un ejercicio práctico. Básicamente quise ilustrar, digamos, con este ejercicio la conveniencia, digamos, del régimen simple para ver si me conviene más estar en el régimen simple o de pronto devolverme al régimen ordinario o quedarme en el régimen ordinario más bien. Esto, digamos, que ilustra, básicamente ilustra un ejercicio donde hay una persona que quiere conocer con estos datos si le conviene o no. Tiene 5 empleados, tiene unos ingresos de 600 millones y estos son sus costos y gastos. El salario promedio de estos empleados es de 1.600.000 y están contratados pues directamente por la empresa. Entonces, como lo vemos, digamos, en el ejercicio, en el impuesto simple estaría pagando una tarifa del 2% sobre el ingreso bruto, que me genera un impuesto de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos
ahí está incluido dentro de esos 12 la tarifa del impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio no puede ser afectado por los descuentos tributarios que se apliquen por parte del contribuyente. Entonces, como lo vemos en el ejercicio, el descuento de pensión es superior incluso a la tarifa de ICA, al impuesto de ICA. Entonces, lo que hacemos es tomar los descuentos, tanto el descuento de pensiones como el descuento de medios de pagos por medios electrónicos, y le restamos el impuesto ICA para saber cuánto va a ser nuestro saldo a favor. Queda un saldo a favor de 6.816.000. Si hacemos este mismo ejercicio en el régimen ordinario, vamos viendo, digamos que con ingresos de 600 millones y una utilidad generada sobre estos ingresos de 120 millones, pues tengo un impuesto de renta de 42 millones de pesos con una tarifa del 35%. Aquí digamos que hacemos unas retenciones o tomamos como un ejemplo de que todo el ingreso tuvo retenciones del 4%. ¿Por qué digamos que aquí vemos retenciones en el régimen simple? No, porque ya sabemos que en el régimen simple pues no me practican retenciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una factura por 600 millones de pesos, el cliente me tiene que pagar los mismos 600 millones de pesos. Ya digamos, si se le adiciona el IVA, pues tendrá que pagarme el IVA y eso es un tema aparte. Pero en el régimen ordinario, si yo hago una factura por 600 millones de pesos, lo más probable es que me vayan a descontar la retención en la fuente, que en este caso, en el ejemplo, nos da 24 millones de pesos al 4% por servicios. Esto inmediatamente ya tiene un efecto en caja. ¿Qué quiero decir con un efecto en caja? Que me van a pagar menos dinero y voy a recibir menos dinero a mi cuenta bancaria. Por lo cual, yo como empresario puedo tener o puedo tomar la decisión que solamente, digamos, por el efecto en caja que me ocasiona estar en el régimen simple, debería yo tener en cuenta que ya a mi banco va a entrar más dinero, lo cual puedo yo invertirlo en nuevas cosas que me renten y que pueda generar nuevas utilidades. Bueno, entonces aquí, ya después de descontar la retención en el régimen ordinario, tengo un saldo a pagar de 18 millones. Entonces, ahí ya se ve el comparativo, ¿no? Porque si, aun cuando me quitan 24 millones, me toca sacar de mi bolsillo 18 millones, pues ya no resulta ser tan beneficioso estar en el régimen ordinario. Adicional a eso, me toca pagar el ICA por aparte, que en este caso me está dando 5.796.000. Entonces, el total a pagar, sin tener en cuenta que ya me descontaron 24 millones, me estaría dando 23.796.000. Frente a un saldo a favor que me quedó del régimen simple de tributación, el ahorro son de 30.612.000. Entonces, pues, en este ejercicio se ve claramente pues, un beneficio importante para el contribuyente y que pues, puede ser muy beneficioso no solamente para temas de ahorro de impuestos, sino también para el tema de flujo de caja. Bueno, hasta ahí digamos que ya pues, tenemos el tema del régimen simple. Básicamente, pues la experiencia de lo que les puedo contar en cuanto al régimen simple es que nosotros en Legalnova pues llegan a diario muchos clientes a preguntarnos pues por temas de régimen simple, de su conveniencia, de cómo lo vemos nosotros. Y para nosotros ha sido pues un régimen que ha prestado mucha utilidad porque permite pues minimizar muchos costos en temas tributarios, ejecutar planeaciones también en diferentes empresas y que pues presta, haciendo estos comparativos nos damos cuenta del ahorro tan grande que puede generar una buena tributación con régimen simple. Bueno, pasamos a un tema bien complejo de la reforma y es el tema de la tasa mínima de tributación o tasa de tributación depurada. Entonces quedamos como el muñequito, como, bueno, ¿esto qué? ¿Con qué se come? ¿O qué haremos con esto? Esto digamos que a nivel mundial ya ha sido aplicado en otros países, esto no es pues nada nuevo, es nuevo en Colombia, pero a nivel internacional ya se ha venido aplicando y básicamente esto consiste en poner como un límite a esas empresas que toman
demasiados beneficios. Entonces, de alguna forma, establece pues como ese mínimo de tributación que debe tener una entidad para que contribuya a los estados. Entonces, ¿esto para quién aplica? Pues aplica para los contribuyentes del impuesto de renta a personas jurídicas y los usuarios de zona franca. La fórmula básicamente de la tasa de tributación depurada es igual al impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Pero si vamos a la reforma y este artículo que está en el parágrafo 6 del artículo 240, pues la verdad es que esta fórmula deja más inquietudes que respuestas, porque es una fórmula súper complicada, súper extensa y pues tocaría hacer un curso completo para entender realmente cómo aplica esta fórmula. Sin embargo, para entendimiento de todos los asistentes, pues traemos un ejercicio práctico ahorita que lo vamos a ilustrar para entender un poquito cómo aplica la fórmula. Entonces, antes de hablar del ejercicio, quise, digamos, también como dar un entendimiento de a quiénes afecta la tasa mínima. Entonces, eh, pues, a grosso modo, digamos que afecta a todas las entidades que apliquen beneficios por encima, digamos, de ese, o por debajo, que la tasa de tributación les quede por debajo de ese 15%. Y les pongo, digamos, como la lupa en unos temas especiales que dentro de Legal Nova nosotros ayudamos a muchos clientes nuestros a acceder a beneficios como el de economía naranja. ¿Qué termina pasando con el beneficio de economía naranja con esta tasa mínima de tributación? Que me lo están limitando. Entonces, yo de pronto accedí a este beneficio y pensaba que me iban a dar renta exenta por 5 años. Sin embargo, ahora con esta limitante que me está colocando la norma, pues termino yo perdiendo de alguna forma mi beneficio porque voy a terminar tributando sobre el 15% de la utilidad contable. También digamos que esto puede afectar a las sociedades que apliquen múltiples beneficios y también a las empresas que tengan tarifas por debajo de ese 15% de renta. Aquí también tenemos un pequeño gráfico donde hablamos de la tasa efectiva de tributación. Hay una parte, digamos, que es por renta y otro por dividendos, pero que según el gobierno, para el 2022 esta tasa fue el 25.5 y con la reforma esto aumenta al 29.4. Esto para sociedades, para empresas. Entonces, bueno, vamos a hablar de las excepciones que contempla la norma. Esto es importante también para dar un parte de tranquilidad a estos contribuyentes que de pronto vieron amenazado su beneficio. Entonces, por un lado están las CS, que son las zonas económicas y sociales especiales, las OMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto armado, empresas con el objeto exclusivo de edición de libros, también digamos que tienen o que no los toca esta metodología de límite, sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes y entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país por servicios hoteleros, ecoturísticos y agroturísticos. Tampoco digamos que aquí hay un beneficio, unas tarifas de renta especiales para este grupo y a ellos tampoco les aplica esta metodología. Empresas industriales y comerciales del Estado y economía mixta que la participación estatal sea mayor al 90%, tampoco los afecta. Y empresas con pérdidas contables, pues por evidentes razones, pues si tengo una pérdida contable no voy a tener cómo calcular básicamente este impuesto adicional, digamos, porque esto se contempla como un impuesto adicional con esta metodología, entonces no hay cómo calcularlo. Y para los contratos también de concesiones y asociaciones público-privadas del artículo 32, tampoco los afecta. Bueno, aquí digamos que tengo el ejercicio
Los datos del ejercicio, no sé si podamos proyectarlo en el Excel como para mejor entendimiento. Ejercicio, ese sí, ejercicios. ¿Esto fue más cercano? No. Ok, pues paremos un momentico. Entonces, aquí tenemos dos ejercicios. Básicamente, hicimos un ejercicio con el tema de una empresa que accedió al beneficio de economía naranja. ¿Qué termina pasando con esta empresa? Esta empresa tiene una utilidad contable de 50 millones de pesos, que vienen de unos ingresos de 1.000 millones de pesos y unos costos y gastos de 950. Sobre esos 950 tiene unos gastos que no cumplen con los requisitos legales y son gastos no deducibles de 150 millones, por lo cual su utilidad fiscal serían 200 millones. Pero como estas empresas son de renta exenta y su renta durante los primeros 5 años, en algunos casos hasta de 7, es de 0%, entonces vienen a ser renta exenta, ¿cierto? Entonces quedamos con una renta exenta de 200, no tenemos renta líquida gravable y tenemos una utilidad contable de 50. Esta empresa con estos datos, básicamente aplicando toda la metodología, tendría un impuesto de 0%, por lo cual tiene que pagar un 15% adicional a lo que ya haya pagado. Como no ha pagado nada, prácticamente le toca pagar un impuesto de renta del 15%. Entonces, ¿de dónde sale este 7.500.000? De multiplicar el 15 por la utilidad contable depurada. Esto sería 15 por 50 millones de pesos, lo cual me da los 7.500.000. Entonces, ¿qué comentarios tenemos en este punto? Que básicamente el gobierno, en ese momento está el gobierno de Iván Duque, dio estos beneficios de economía naranja como una posibilidad para que personas o emprendimientos con contenidos creativos, tecnológicos y demás pudieran tener una renta exenta por un determinado periodo de tiempo. Inclusive esto estaba condicionado en algunos casos hasta de hacer unas inversiones, de contratar un personal y de alguna forma, pues las personas han venido cumpliendo. ¿Qué termina pasando con esto? Que a nuestro criterio esa reforma se está extralimitando y de alguna forma está quitándole beneficios a personas que ya tenían un beneficio adquirido, por lo cual posiblemente vayan a recaer muchas demandas sobre este artículo de la reforma porque básicamente pues, están negándole un derecho que ya le había dado a estas personas. Entonces, sí es algo, digamos, complejo, porque en últimas, pues, deberían haber incluido también a las de economía naranja, a los de campo agrícola y muchos otros sectores o empresarios que de alguna forma les dieron un beneficio. Vamos con otro ejercicio. Básicamente este otro ejercicio, hablamos aquí en este ejercicio de una persona que tomó una superdeducción por empleados con condiciones especiales o discapacitados. Entonces, esta empresa tuvo unos ingresos de 1.000 millones, unos gastos de 600 y su utilidad contable fue de 400 millones. Supongamos que los gastos rechazados fueron 5 millones y 300 millones son por la contratación de este tipo de personas. Aquí digamos que hay una cantidad también de otras deducciones, también como mujeres víctimas de violencia y demás, que también pueden estar dentro de estas deducciones, pero en este caso solamente hablamos de personas en condición de discapacidad, que permite llevar hasta el 200% de sus pagos salariales y también de prestaciones sociales. Entonces, estas personas o este contribuyente terminó
con una renta líquida agravable de 105 millones y un impuesto de renta de 36 millones. ¿Por qué? Porque básicamente se benefició de esta deducción especial. Entonces, lo que dice esta norma, o lo que dice, digamos, esta tasa mínima de tributación, es que esta persona, aplicando la metodología, tendría que igualar esto a un 5.8% para llegar a mínimo a un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre su utilidad contable va a calcular un 5.8% adicional a lo que ya pagó. Entonces terminas pagando 23.250.000. Entonces, de alguna forma, si vamos a revisar como tal esta norma, pues está realmente para algunos, esto la verdad tampoco es de generar ahora un caos o pensar que a todos nos va a tocar esto, porque pues no todos aplicamos este tema de los beneficios. Sin embargo, pues a algunos sí nos va a tocar. Digamos, los que le mencioné de Economía Naranja ya vimos que el impacto es directo. En este caso, pues no todo el mundo contrata pues, 300 millones de pesos, le paga 300 millones a empleados discapacitados. Entonces, pues hay empresas que tienen dentro de su planeación tributaria contratar personas con condiciones especiales para acceder a beneficios. Sin embargo, ya van a ver que pues tendrán que evaluar este límite para ver hasta cuándo les resulta conveniente. Entonces, como lo vemos aquí, pues tiene un impacto básicamente en el pago del impuesto y pues que también toca valorar a la hora de hacer una planeación. Entonces, este es el tema de la tasa mínima de tributación. Tiene bastantes temas para desarrollar porque eso tiene impactos fiscales, impactos contables. Ahí tienen que ver muchas otras aristas, pero pues como para dar una ilustración rápida, hice estos ejercicios que espero hayan comprendido. Ahora llegamos a un tema complementario al anterior y es el tema de los límites a los beneficios y estímulos tributarios. ¿Esto qué viene siendo? Pues muchos dirán que es casi lo mismo que lo anterior, pero realmente esto va enfocado a unos límites especiales, no son todos los límites. Entonces, aquí dice, los beneficios sometidos al límite son deducciones por contribuciones a educación de los empleados, descuento por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, pues, de alguna forma que el gobierno, una de sus banderas es el tema medioambiental. Entonces vemos un poco que de alguna manera que me limiten el descuento para inversiones en la conservación del medio ambiente es como algo paradójico, ¿no? Y que no se entiende por qué me están limitando si lo que quiere el gobierno es que se invierta en el medio ambiente y se ayude a mejorar el medio ambiente. Descuento por becas por impuestos, deducción por financiamiento de estudios de trabajadores en educación superior, estímulo al patrimonio cultural de la nación. Bueno, todos estos, básicamente, esta deducción mujeres víctimas de violencia, pues tampoco se entiende porque también una de las banderas del gobierno es apoyar mucho el tema de las mujeres y de alguna forma es un incentivo para que las empresas contraten mujeres víctimas de violencia. Entonces, de alguna manera, sí se pregunta uno como que de pronto está por el afán o por sacar una reforma rápida, pues dejaron ciertos elementos que pues, van en contra de las banderas del gobierno, ¿no? Esta es la fórmula básicamente de este límite. Básicamente es una fórmula bien compleja. Toca leerse la norma por ahí unas 10 veces para poderla entender. Realmente, pues a grosso modo, lo que quiere decir esto es que yo tengo que saber cuál es mi renta líquida antes de tomarme estos beneficios limitados para calcular un 3% como límite. Básicamente esa es la síntesis que hay. Sin embargo, al momento de aplicarla ya es un poco más complejo. Entonces, aquí les voy a mostrar también un ejercicio de este tema.
Aquí digamos que tomé una plantillita del señor Juan Fernando Mejía, el cual digamos que aquí nos ilustra en un ejercicio también ese límite. Básicamente, escoger la renta líquida, saber, digamos, antes de llegar a esa renta líquida, qué beneficios limitados tomé para poder llegar a el límite que tengo yo. En este caso, da 19 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que este límite, perdón, esto no es el límite, este sería el valor adicional sobre la renta que ya voy a pagar. Entonces, si yo tengo una renta del 35 sobre esos 300 millones, tendré que adicionar 10 millones más para cumplir, digamos, como tal, con este valor adicional. Entonces, en los dos casos, me imagino que la DIAN tendrá que diseñar un nuevo formulario para poder tener un reglón donde diga valor adicional por tarifa mínima de tributación y por valor limitado en beneficios tributarios. Entonces, de alguna forma, esto nos lleva a pensar de que los beneficios que teníamos hace unos años cada día se nos van acortando, no solamente como personas naturales, que también la reforma limitó mucho los beneficios en las personas naturales, pero vemos que también en las personas jurídicas también está pasando, que de alguna forma la planeación tributaria se hace más importante que nunca, porque si no planeamos todos esos escenarios y no nos damos cuenta, pues terminamos de pronto haciendo inversiones que no se van a ver reflejadas en el pago de los impuestos, o que voy a terminar igual pagando impuestos y haciendo inversiones innecesariamente. Entonces, ahora más que nunca yo creo que es importante buscar personas expertas en los temas para hacer primero los cálculos de todos estos límites, saber hasta dónde puedo tomarme los beneficios y no excederme de ellos, pues básicamente no me va a servir de mucho. ¿Listo? Bueno, no sé si ya le damos entrada a Ana o algunas preguntas, no sé cómo hacemos. Vale, Juanfe, muchísimas gracias. Sí, hay unas preguntas por parte del público. Entonces, la primera es, ¿la tasa mínima de tributación aplica para la declaración de renta del año 2022 o para la del año 2023? Bueno, recordemos que esta ley 2277 del año 2022, como toda ley reforma tributaria, tiene aplicación en el año inmediatamente siguiente, por un tema, digamos, de seguridad jurídica y de, de periodicidad también en los impuestos. Las reformas no pueden aplicar ya cuando el año se esté terminando, sino que tienen que aplicar de manera para el año siguiente, básicamente. Entonces, a la respuesta sería, aplica a partir del año 2023, el que ya estamos viviendo en este momento. Es importante porque las decisiones que tomemos hoy son lo que vamos a presentar dentro de un año, básicamente en el 2024. Y si no nos anticipamos, pues no vamos a poder tener en cuenta estos escenarios de que termine yo pagando de pronto una tasa de tributación menor y me toque pagar un valor adicional, o me esté superando los límites de estos beneficios, y en últimas, pues es lo que no podemos permitir. Ok. Otra pregunta es, ¿la tasa mínima de tributación afecta a las personas jurídicas que tengan beneficio fiscal que se ha adquirido en años anteriores? Claro, eso es lo que comentaba, por ejemplo, el tema de economía naranja. La economía naranja, pues, si no estoy mal, comenzó también por allá en el año 2018, con la ley 1849, y básicamente la primera reforma de Duque daba, digamos, inclusive mejores beneficios que los que daba ahora. O sea, era más tiempo, aunque había un tema de requisitos adicionales, pero de alguna forma, listo, yo ya me gané ese beneficio, ya me dieron la admisión en economía naranja o en otro tipo de beneficio. Ahora lo que me está diciendo esto es que solamente lo que esté consagrado en el artículo como excepción a este tema, a estas personas son las únicas que no va a afectar. De resto, todos los que apliquen beneficios, así se tengan beneficios de años anteriores, pues van a entrar a estar limitados a ese 15%.
De alguna forma esto está siendo, digamos, controversial y posiblemente lleguen muchas demandas por este tema porque le está limitando los beneficios que ya adquirieron los contribuyentes. Ok, Juanfe. Nos preguntan que si entonces para los contribuyentes del régimen simple de tributación no se les practica ninguna retención en la fuente o hay algún mecanismo anticipado de recaudo de impuestos en el régimen simple. Bueno, esto en la práctica no lo he visto mucho y es que yo como régimen simple no estoy sometido ni a que me hagan retenciones ni tampoco a hacer retenciones. La única retención que estoy obligado a es hacia mis trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un empleado que gana 10 millones de pesos y al depurarlo en la tabla del 383 me toca hacerle retención, tengo que pagar esta retención. Pero en el caso, digamos, de los que adquieren bienes o servicios del régimen simple, siendo régimen ordinario, esas personas tienen que hacerse una especie de autorretención sobre el valor que no les hizo la entidad del régimen simple. Entonces, ahí es donde, pues no sé, pero no he visto mucho esto en la práctica, no he visto que empresas cuando le compran un régimen simple simplemente dicen, no me toca retenerle nada porque o no me retuvo nada porque es régimen simple, ¿cierto? Entonces ahí está el tema, que como no le retuvo nada al régimen simple, ellos mismos deberían hacerse una autorretención y no resulta pasando así, ¿listo? Pero eso es un problema más para el que compra al régimen simple. Ok. Y finalmente nos preguntan es, si tengo muchos costos o muchos gastos, ¿es conveniente aplicar al régimen simple de tributación? Hay que ver el tema de la conveniencia y esto también quiero ser muy claro con ese tema. Antes de tomar cualquier decisión, yo creo que hay que mirar los casos particulares. Si yo tengo un impacto, digamos, en caja con el tema de las retenciones, esto puede ser un factor determinante para yo decir, me conviene más porque ya yo estoy sufriendo de caja, yo no tengo cómo financiarme y ya entrando al régimen simple voy a evitar este tema de las retenciones. Entonces, puede ser un factor. Otro factor es el tema de la utilidad, que yo manejo una utilidad muy pequeña e incluso estoy en pérdidas y pues posiblemente no me convenga. Sin embargo, pues viendo, digamos, el tema de la disminución en las tarifas, son muy pocos los casos donde pues, no conviene realmente pasarse al régimen simple. Tiene que ser que la empresa realmente esté prácticamente dando pérdidas o con unos márgenes demasiado bajitos para que no le convenga. ¿Listo? Ok, Juanfe, muchísimas gracias. Esas eran las preguntas que nuestro público había dirigido. De antemano agradecerte por esta presentación. Igual a todos los asistentes les quiero recordar que ante cualquier inquietud o duda que tengan frente a lo que nos acaba de comentar Juan Felipe, estaremos dispuestos a resolverla. Antes de darle el paso a nuestra segunda panelista, quiero invitar a todos nuestros asistentes a que visiten nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook y LinkedIn. Igualmente, también pueden ingresar a nuestra página de internet legalnova.co con el ánimo de que puedan ver y conocer un poco más de nuestros servicios y adicionalmente hay algunos documentos que pueden ser de su interés sobre temas relevantes que han pasado en los últimos meses. Ok. Tenemos otras dos preguntas, Juanfe. Listo. Ok, Juanfe, nos preguntan, ¿el régimen simple aplica para una empresa que conforma consorcios o uniones temporales? El régimen simple, ¿me repites, por favor? El régimen simple aplica para una empresa que conforma consorcios o uniones temporales, es decir, que hace parte de estos contratos de colaboración. Pues realmente digamos que hay una limitante, pero es más en términos cuando conforman como un grupo económico y de pronto la participación es mayoritaria extranjera. En este caso, digamos que no conozco realmente la limitante para el tema de consorcios. Pensaría que es totalmente viable, sin embargo, tocaría validar, creo que es el artículo 906 del Estatuto Tributario, donde dice quiénes son los contribuyentes que no pueden optar por régimen simple. Lo que conozco es que no existe limitantes para los contratos de colaboración empresarial en el régimen simple. Ok, Juanfe, muchísimas gracias. Y
La otra pregunta está dirigida al tema de la autorretención. Nos dicen, la aplicación de la autorretención del simple a nivel operativo, ¿cómo se presenta en el formulario? Exacto, es que otro tema importante del régimen simple, y se me ha olvidado, menos mal me acordaron, es que las entidades de régimen simple tampoco están sometidas a autorretención. Entonces, básicamente, tienen su flujo de caja completo, no hay, digamos, más allá de los anticipos que yo hago de forma cada 2 meses, bimestrales, no tengo, digamos, ningún otro pago con la DIAN, no tengo autorretenciones, no tengo retenciones y solamente digamos que a mí como régimen simple lo único que me pueden retener es sobre el IVA, el IVA que yo facture. Entonces me pueden hacer un 15% de retención sobre mis facturas que tengan IVA, del valor del IVA. ¿Listo? Ok, listo, Juanfe, muchísimas gracias. Bueno, Nuevamente les recuerdo, nos están preguntando el nombre de la página, es legalnova.co. Nos pueden encontrar así en Google y en las redes sociales, simplemente @legalnova. Ahí estaremos atentos a también cualquier pregunta, duda, inquietud, estaremos para responderlos. De otro lado, ya seguimos con nuestra segunda panelista, Ana María Rojas, bienvenida. Ana María Rojas es abogada externadista con más de 12 años de experiencia como consultora legal y litigante tributaria. Trabajó en Ernst & Young, Colombia, como abogada senior del área de litigios, controversias tributarias y política fiscal, en donde trabajó en la planeación y diseño de estrategias de defensa para compañías nacionales e internacionales frente a las discusiones con las autoridades tributarias. Participó como consultora líder del equipo que asesoró en asuntos tributarios a SOUT 32, Procter Gamble, L'Oreal, Alicorp, Frontera, Colechera, Energy y Citibank, Drummond, Prodeco, Microsoft y FENSA. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros en este panel y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy. Gracias por la invitación a Legal Nova. Vamos a dar ahora inicio con toda la temática de la reforma tributaria de los nuevos impuestos y más allá de ver cuál es el impuesto, cuál es el hecho generador y los elementos esenciales del mismo, vamos a hacer un análisis crítico de estos impuestos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar. Aquí vemos qué pasa en el mundo respecto al uso de los plásticos de un solo uso. Y es que realmente la mayor cantidad que se produce en el mundo, que estamos hablando que para el 2022 fue de 460 millones de toneladas, de eso vemos que casi que el 50% está concentrado en China. Estaríamos hablando, el 31% está concentrado en China. En Asia es casi el 50%. Y vemos aquí el listado que está en primer lugar China, luego Estados Unidos, India, Japón. Vemos que países de la región en Centroamérica se sitúa México, bueno, Brasil está en séptimo lugar, pero vemos que realmente los países latinoamericanos no somos los que más contribuimos al uso y a la fabricación, por supuesto, de los plásticos de un solo uso. De hecho, si vemos en el panorama nacional, vemos a Colombia. Colombia contribuye con 1.4 millones de toneladas. Es decir, que estamos hablando que ni siquiera es el 1% del total de la producción y consumo que se hace de estos plásticos. Estamos hablando que además que de esta producción, solo el 56% es de solo un uso. O sea, estamos hablando que somos el 0.14 más o menos por ciento. Entonces, lo primero es que el consumo y la fabricación en Colombia realmente es mínima en cuanto al impacto que tiene respecto al mundo. Ahora, volviendo a verlo en la perspectiva mundial, sí es cierto que el plástico de un solo uso, primero que todo, perdura en el ambiente y puede para su destrucción tomar 100 y hasta 400 años, eso es cierto. Lo que pasa es que por sus características y sus propiedades y las investigaciones que han hecho los países y las diferentes compañías, sí tiene elementos que permite reutilizarlo. A hoy en el mundo solamente se está reciclando el 9% de eso y el 79% sigue persistiendo en el medio ambiente, incluso en nosotros, en los humanos.
Sin embargo, ¿qué pasa con una medida como esta? ¿Qué pasa con una medida en que empieza a agravar el uso de estos plásticos sin haber hecho una transición, sin que al día de hoy exista realmente productos sustitutos que no tengan un mayor impacto en el ciclo de vida del producto mismo? Pues que lo que va a pasar es que se van a utilizar productos que cuestan similar, podría ser el vidrio o bolsas de papel, que según los estudios tienen un mayor impacto, porque si bien es cierto que pueden deteriorarse en un menor tiempo, pues para su producción puede ser hasta 4 veces más el gasto de energía, y puede que, por ejemplo, en el caso del papel o el cartón, pues que no tienen muchos componentes de reuso como este. Entonces, lo primero es que si bien es cierto que esto viene de una necesidad que no es solo en Colombia, que es en el mundo, lo cierto es que Colombia frente al mundo, pues es muy poco lo que está contaminando con ello. Entonces, la primera pregunta ¿es este el momento en el que debería imponerse o crearse este impuesto? ¿Y por qué esta pregunta? ¿Cuál es el momento? Pues venimos de una pandemia, venimos de una incertidumbre, de una posible recesión económica, de inflación alrededor del mundo, una presión de inflación alrededor del mundo. Se estima que en Reino Unido va a crecer al 18%, en Colombia también ya lo estamos viendo. Entonces, la pregunta es si este era el momento y era totalmente necesario, sin un régimen de transición real para que se llegara a poderlo sustituir. Entonces, esto es el contexto en el que estamos. Ahora, vamos al impuesto. ¿Qué pasa con el impuesto? Entonces, la definición que nos trae es qué se entiende por un plástico de un solo uso, y estaríamos hablando, como su nombre bien lo indica, y es todos aquellos plásticos que han sido concebidos para que se utilicen una sola vez y su vida útil es bastante corta, entendiendo como vida útil el momento en que va a cumplir la función ese plástico. Entonces pensemos un vaso desechable. Puede ser que yo lo tenga almacenado y en mis inventarios por mucho tiempo, pero en el momento en el que el consumidor realmente lo va a utilizar, pues es casi que unos escasos minutos o incluso horas. Entonces, esto es lo que se entendería por un producto plástico de un solo uso, de acuerdo al artículo 50 de la reforma tributaria. Ahora, dentro de los ejemplos que tenemos acá, este es el panorama de cuáles pueden ser los que se entrarían a estar grabados en este momento, y encontramos pues las clásicas bolsas que ya pues venían restringidas, las bolsas, por ejemplo, para empaques de lavandería y demás, todo lo que tiene que ver con el embalaje, y este que vemos aquí en el punto 3 es súper importante, porque uno creería que solamente los que estamos viendo alrededor y es como vasos desechables y demás y pitillos, pero esto no solamente va a impactar cuando yo lo use, esto va a impactar toda la cadena, toda la logística, porque pensemos, por ejemplo, en una tonelada de papa que ha cultivado un campesino para llegar a una gran superficie, tiene que venir embalado por unas condiciones incluso sanitarias que son exigidas en muchos casos por la ley. Entonces podríamos hablar que toda la cadena va a estar completamente afectado con esto. En los casos de las exportaciones, por supuesto que para garantizar la buena conservación de los productos, al final del día también se tiene que recurrir a muchos de estos plásticos, y aún no estamos en la etapa en que existan productos que los puedan sustituir, que sean o menos costosos, por supuesto, o que no tengan un mayor impacto en todo el ciclo de vida en el medio ambiente sí, el impacto ambiental que va a tener. Entonces, bueno, aquí seguimos viendo los tradicionales, que son todos los que son diseñados realmente vasos, plásticos, cubiertos desechables y demás, confetis, copitos, los stickers incluso que se le ponen a los productos para poder saber cuáles son las características que tiene y demás. Acá vamos como los elementos esenciales y bueno, partamos de la base que es un impuesto nacional. Entonces, en este sentido, pues la DIAN es quien va a tener todas las facultades respecto a este impuesto de fiscalización, de recaudo y de control. El hecho generador es la venta, el retiro, la importación. ¿En qué momento se causa esto? Pues en la venta, en el momento en que se expide la factura, el retiro en el momento en que se retira, puede ser incluso para consumo propio, y en la importación, que incluye también el caso de consumo propio, en el momento en que se nacionalizan los bienes. La tarifa es el 0,00, o sea, 4 ceros a la derecha,
de 5 unidades de valor tributario, que esto en español se traduce a 2 pesos por cada gramo. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el productor o importador y la base gravable es el peso en gramos del envase, empaque o embalaje. Entonces aquí tenemos todos los elementos esenciales del tributo. Ahora, la primera pregunta es, ¿y cuál es la periodicidad? Y esta es la primera crítica a este impuesto, y es, la periodicidad no fue determinada por el legislador. El legislador dijo que debe ser el gobierno nacional que determine la periodicidad. Para ser un elemento tan importante como la periodicidad, haberlo dejado al gobierno nacional nos parece un poco realmente irresponsable, si se quisiera decir, y que no hay certeza aún en este momento sobre ello. Ahora, vamos al tema de las exclusiones o los casos en que no se causa el impuesto. Aquí voy a hacer una precisión técnica tributaria y es, la exclusión son hechos que sí entran en el supuesto que el legislador ha previsto que debe generar el impuesto, que debe ser grabado, pero que por una política fiscal o por un propósito que tiene, ha determinado que no va a causar el impuesto, es decir, está excluido. Distinto a que sería exento, que en este caso es que sí lo causaría, pero que estaría grabado a una tarifa del 0%. Entonces, aquí el primer caso que nos trae la norma, la reforma, es que deben ser todos los que están señalados en el artículo 5º de la ley 2232 del 2022. Aquí recordemos que la ley 2232 del 2022 fue expedida el 7 de julio del año pasado, antes de la reforma tributaria, y tenía como propósito generar un acuerdo de políticas y un acuerdo marco respecto a esa transición en el uso de los plásticos y de elementos que pueden ser altamente contaminantes, al punto de llevar a las empresas a buscar sustitutos, y que estaremos hablando que en el 2025 y en el 2030 pues su consumo se haya reducido o se haya reutilizado en un gran porcentaje. Entonces, aquí nosotros lo dividimos como en categorías, realmente trae como 12 ejemplos este artículo, pero lo que vimos es que se podrían agrupar como en 4 grandes categorías. Entonces son, en principio, los que están excluidos, todos aquellos elementos plásticos de un solo uso que por disposiciones, ya sea del INVIMA o por disposiciones médicas, deban ser utilizados de esa manera. Pensemos, por ejemplo, jeringas de inyecciones y demás. Entonces, propósitos médicos que por razones de asepsia o higiene deban ser de un solo uso. Todos aquellos elementos que por un riesgo a la salud humana o que por su manipulación sean peligrosos, entonces también deberán, están excluidos y no entrarán en este impuesto. Los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con resultados de análisis de ciclo de vida. Y esto es súper importante porque era lo que hablábamos hace un momento, y es cómo se va a determinar. O sea, es demasiado amplio esta precisión o este supuesto, más bien dicho, es demasiado amplio porque pensemos, por ejemplo, sustitutos como el vidrio, pensemos como sustitutos como el cartón o bolsas de papel, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede determinar que en esos casos sí tienen un mayor impacto ambiental? Hay muchos estudios al respecto que muestran, por ejemplo, que en temas de energía, en temas de contribución a lluvia ácida, en varios aspectos que se miden para tener en cuenta todo el ciclo de vida y todo el impacto ambiental, se muestra que en algunos casos tiene mayor impacto. Pero entonces, ¿cuál debe ser la fuente? O sea, yo, por ejemplo, como una empresa, digamos, una gran superficie, digo, listo, no lo voy a reemplazar por un tema de un material de vidrio o de papel porque tiene mayor impacto. Entonces, ahí tocaría entrar a revisar cuál es. O sea, nos habla que sí es el análisis del ciclo de vida. El análisis tiene muchas variables en el mismo. Entonces, esto todavía nos genera dudas de si por ahí podría haber una forma de ampliar la exclusión. Están igualmente en el artículo 5º, que esto era un tema que se discutió mucho en el debate en el Congreso, y es, listo, esto me va además a encarecer los productos de la canasta familiar. Y dijeron, ok, vamos a incluir entonces que también lo que está señalado en el artículo 5º, que es todo lo relacionado con aquellos productos o alimentos o bebidas que el DANE haya considerado
para tener en cuenta, pues para fijar el índice de precios al consumidor, o como de la canasta familiar. Ok, aquí quedan muchos de la canasta familiar incluidos, pero en un país donde ni siquiera, o sea, se pretende hablar y es una de las grandes banderas del nuevo gobierno y es el tema de equidad alimentaria, pero en un país en el que ni siquiera podemos hablar de acceso o de seguridad alimentaria, porque no todo el mundo, un gran porcentaje de la población en Colombia no logra tener acceso a 3 alimentos al día o a 3 comidas al día. Entonces, hacer esto y dejar, por ejemplo, por fuera, aquí quedan leches saborizadas por fuera, avena, arroz integral, tostadas, panes integrales, o sea, queda por fuera un número de alimentos que sí son del día a día del consumo de los colombianos, entonces vemos que sobre eso también va a tener un peso al final del día de inflación sobre el consumo de la canasta familiar y que en últimas, que es una de las grandes críticas que se podrían hacer en este momento y es que esto es un impuesto regresivo. Esto es un impuesto que no puede ser descontado del impuesto sobre la renta. Es un impuesto que no consulta a la capacidad económica de las personas. Va a ser grabado independientemente del estrato socioeconómico, de la posición socioeconómica. Entonces, al final del día, sí es un impuesto que va a terminar afectando a las personas de menos recursos en una coyuntura y en un panorama donde la inflación está alta y donde realmente pues se avisora una posible recesión económica. Y pues otro de los casos de exclusión que tenemos acá es en los casos en que se presente la certificación de economía circular, que será reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de expedición de esta ley. Todavía no sabemos cómo va a funcionar esta certificación, ni cuáles van a ser los criterios. Como bien lo dice el legislador, pues va a tener que tenerse en cuenta por parte del ministerio, sí, seguramente unos elementos técnicos y con base en eso pues se otorgará dicha certificación. Ahora, hablemos porque podría pensarse que esto es un impuesto que, y como ya lo mencionábamos anterior, que parece que fuera de nicho, que fuera segmentado a una industria en específica, pero realmente tiene un impacto sobre todos nosotros. Entonces, de la gran torta de uso de plásticos de un solo uso, así es como se distribuye actualmente en Colombia. Entonces, el 22% va a alimentos y el 19% va a bebidas. Entonces, vemos que en solo esta categoría estaríamos hablando de un 41%. Entonces, esto hace sentido con lo que les mencionaba hace un momento y es que al final del día sí tiene un gran impacto en la canasta familiar, esté o no esté dentro de los alimentos que señala el DANE, al final del día sí tiene un gran impacto ahí. Después seguido, el más alto es productos de aseo, en un país donde las condiciones de higiene todavía son bastante dudosas. Colombia tiene 1.101 municipios y del cual 60% todavía no tiene acceso a agua potable. Pareciera ilógico, pero así es. Limitar e imponer esta medida sobre productos de aseo pues genera aún mayor preocupación. El 23% está comercio y restaurantes, entonces aquí tenemos que un porcentaje de ese 23% también está relacionado con el consumo de alimentos y bebidas, y el 7% en otros, que está lo que hablamos, en el tema de embalaje, de transporte, de los sacos. El de los sacos es preocupante porque afecta a toda la cadena logística, incluso puede ser que supongamos que el DANE haya tenido en cuenta la papa dentro de los índices del precio del consumidor o dentro de la canasta familiar, pero no, la norma no dice que está excluido el embalaje de estos productos. Entonces, ahí de manera indirecta sí los está afectando. Entonces, pues, para cerrar aquí con el tema del impuesto de uso, del impuesto sobre productos de un solo uso, de plásticos de un solo uso, realmente la crítica mayor es, si bien tiene como un propósito extrafiscal, porque su mayor propósito no es el recaudo, sino es generar un comportamiento distinto en la población, que se consuma menos plástico de un solo uso. La pregunta es, ¿era este el momento? O sea, si se ha venido además posponiendo por muchos años, porque justo en este momento. Y la siguiente crítica es, no va de la mano con la bandera del gobierno del presidente Petro
de equidad y seguridad alimentaria, porque al final del día sí tiene un gran impacto en esta medida. Entonces, ese sería como el análisis crítico respecto a este impuesto. Ahora, otro de los impuestos nuevos que valga la pena decir que pues es un impuesto que también se viene discutiendo desde el 2016, son los famosos impuestos saludables. Y esto tiene exactamente la misma lógica del impuesto anterior, y es, no tiene una finalidad de recaudo, sino más bien es una finalidad extrafiscal, es a través de este tipo de impuestos que el legislador procura generar un comportamiento determinado en la población. Y esa es la razón por la que se crea. Realmente, de los 20 billones de pesos que pretende recaudar la reforma, esto contribuye más o menos el 10%, pero esa no es su mayor finalidad. Y entonces, en los impuestos saludables lo abrimos en dos, que está el impuesto de las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el impuesto a los productos ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, sodios o grasas saturadas. Entonces, ¿el panorama cuál es? El panorama es que hay estudios, pero los estudios no son ciertamente concluyentes, estudios médicos, por supuesto, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas ha venido insistiéndole a los países este tema frente a las enfermedades que no son transmisibles y que se gestionan por malos hábitos alimenticios y malos hábitos de calidad de vida en general. Y vemos que en el caso colombiano, el presupuesto de la salud por este tipo de enfermedades no transmisibles, que puede ser cáncer, diabetes, los mayores en general, se gasta 25 billones de pesos. Es decir, el presupuesto de la reforma tributaria del gobierno de Petro. Bueno, ahora quedan 20 billones, pero este era el punto de partida. Y esto corresponde al 2.1 del Producto Interno Bruto. Entonces, la lógica, uno diría, ok, si logramos reducir este gasto, podríamos habernos ahorrado una reforma tributaria. Lo cierto es que todavía los estudios no son concluyentes. Los estudios, sobre todo, que se tuvieron en cuenta en el Congreso o el legislador tuvo en cuenta para esto, no nos parecían que realmente eran concluyentes, sobre todo en el caso colombiano. Y vamos a la pregunta, ¿era este el momento? Entonces, a ver, bueno, antes de que pasemos a verlo cómo está en el derecho comparado. En Colombia, en este momento, como les comentaba, y estas son estadísticas del DANE, Juan Daniel Oviedo, antes de irse, venía preparándose justamente para este momento, hizo muchas estadísticas relacionadas con los temas de consumo, logró identificar que en los estratos más bajos, 1, 2 y 3, era mayor, y estamos hablando casi que un 68% del total de bebidas azucaradas que se consumen en Colombia. En los estratos 1, 2 y 3, en su 68%, eran quienes lo consumían. Entonces, a los que más van a impactar al final del día este impuesto, volvemos a lo mismo, pareciera que pues es al productor o al fabricante de las bebidas azucaradas, pero pues esto al final se traslada en un mayor costo de los consumidores, entonces termina afectando pues a las personas de estratos menores o de menores ingresos en Colombia. Y hoy, hablemos de casos, por ejemplo, en La Guajira, que el acceso potable es casi que, el acceso al agua potable es casi que ninguno, pues están sustituyéndose con bebidas azucaradas y porque se pueden prolongar en el tiempo su consumo, es decir, los pueden tener en inventario en sus casas por mucho tiempo sin que realmente constituya un riesgo para la salud humana. Entonces, la primera pregunta es, ¿era este el momento para imponer este impuesto? Ahora, veamos cómo estamos en el mundo, veamos cómo estamos en la región, sobre todo. En los países que ya se han implementado estos impuestos, nosotros somos los últimos de la región de implementarlos. Vemos en México que es el segundo país con mayor tasa o índice de obesidad, está a punto de superar a Estados Unidos como primer país en el mundo. Y vemos que sí, o sea, en la franja azul, que es sin impuesto, versus la franja naranja, que es con el impuesto, vemos que sí hay una disminución. En algunos casos, casi que no la hay en el consumo. ¿Por qué? Porque se ha establecido que para que esta medida realmente tenga un impacto y tenga un cambio en el comportamiento de la población, debe aumentarse al menos un 25%. Y pues en ninguno de estos países el impuesto
ha recaído al 25%. Entonces vemos que la medida, en principio, realmente no vemos cómo logra generar esa externalidad o ese cambio en los hábitos de consumo de la población. Segundo, en Colombia, el recaudo que se hace de las ventas de IVA, de las ventas, o sea, el recaudo que se hace por el impuesto de IVA por las ventas de estas bebidas es alrededor de 41.7 billones de pesos, millones de pesos. Entonces, al final del día, sí terminaría teniendo también que sopesarse si lo que se está tratando de cambiar en la población y el recaudo que estamos hablando, que es 2.3 billones de todo el recaudo de los 20 billones de pesos de la reforma tributaria, sí tiene al final del día una consonancia con lo que se deja recaudar en el impuesto sobre las ventas. Pasemos a ver qué pasó en la ponencia. Y esto es una gran crítica que tenemos nosotros. Y es, listo. Lo que el gobierno de Petro buscaba era generar el cambio en la población, buscaba abanderarse con el tema de equidad alimentaria. Lo que vuelvo y digo, equidad alimentaria es el paso 2 cuando ya se ha asegurado la alimentación para todo el grupo poblacional en 3 comidas. Y Colombia todavía está muy crudo en eso. Entonces, es bastante cuestionable. Pero digamos que vamos al tema de equidad alimentaria y de seguridad alimentaria, y es en el borrador inicial de la reforma tributaria, esto se mide por gramos. Entonces, en el borrador inicial decía que todas aquellas bebidas que superaran los 4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Y pues la tarifa de impuestos entonces ahí va a oscilar entre 18 y 35 pesos. Luego en la primera ponencia vemos que ya se cambió y ya no estamos hablando de 4 gramos, sino que estamos hablando de 6 gramos. Uno diría, bueno, no es tan grave, son 2 gramos, pero entonces surge la duda y es, la Coca-Cola tiene 6 gramos, pero la manzana Postobón, que es el producto número 1 del grupo de ventas de productos Postobón, no entraría ahí. Entonces pareciera que lo que se hizo fue beneficiar a un conglomerado empresarial específico colombiano, lo cual si me lo preguntan como colombiano me parece bien, pero la crítica es que más allá de si soy colombiano y me siento identificado con que se vendan productos Postobón o no, ¿va a lograr el efecto? No va a lograr el efecto. Lo que va a pasar es que si yo como consumidor la Coca-Cola ahora me cuesta más y la manzana Postobón me cuesta menos, pues sacrifico mi gusto si quiero preservar mi bolsillo. Entonces ahí la duda que nos surge es, la medida no luce tampoco tan técnica como en un principio parecía. Ahora, se excluyeron, y ya lo vamos a ver más adelante, se excluyeron varios productos lácteos, sobre todo la leche, pero sigue dejándose por fuera muchos de ellos, leches saborizadas, yogures. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos afectando directamente la canasta familiar y estamos afectando directamente el tema de equidad alimentaria, porque las personas de mayores ingresos, por supuesto, van a poder acceder a este tipo de alimentos y la población de menores recursos no va a poder a ellos. Entonces aquí vamos ya a la parte técnica tributaria y es los elementos esenciales del impuesto de bebidas ultrazucaradas y es la producción, venta, retiro, inventarios. Igual que en el caso anterior de los plásticos de un solo uso, ¿cuándo se causa? Pues en el momento de la venta, en el momento en que se factura, en el momento del retiro, en el momento, y aquí preciso que también pueden ser retiros para consumo propio, en el momento en que se hace el retiro y en el tema de la importación, pues cuando se nacionaliza el bien. Ahora, esto tiene un tema adicional y es que dice cualquier transferencia de dominio a título gratuito u oneroso. Es decir, las donaciones también quedarían grabadas. Y por ejemplo, hablábamos con la gerente de impuestos de Alpina sobre este tema y ¿qué es lo que sucede? Muchas de las compañías, no solo Alpina, Alpina es por traer un ejemplo, pero muchas de las compañías de alimentos en Colombia, por temas de etiquetado, por temas de su producción, en algunos casos, o por temas incluso de fechas de vencimiento, en algunos casos tienen inventarios que tienen o sea, o que los van a perder, o sea, los tendrían que perder, y en estos casos, ¿qué hacen? Los donan. Sí, muchos de ellos se donan a bancos de alimentos y una exclusión que trae la norma, porque se hizo mucha presión, porque al principio ni en el borrador inicial ni en la primer debate estaba incluido el tema de los bancos de alimentos, pues van a quedar por fuera. Es decir, solamente aquellas donaciones que se hagan
a los bancos de alimentos son las que van a estar excluidas o no van a causar este impuesto de bebidas ultraazucaradas. Entonces, quiere decir que yo les estoy desincentivando al productor o al fabricante de alimentos a que done. Se van a tener que ir solamente a los bancos de alimentos. Entonces, todas aquellas poblaciones o todas aquellas comunidades o todas aquellas personas que podían ser beneficiadas de un programa de estos efectuados al interior de cada una de las compañías, pues va a tener un doble peso porque seguramente la compañía va a decir, yo prefiero simplemente darlo de baja y ya, porque esto le va a costar al productor, o sea, ya no va a ser una donación, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. La crítica es, se está desincentivando el tema de la equidad y seguridad alimentaria con esto. Ahora, la tarifa, y realmente no lo quise traer porque es una tarifa progresiva en gramos de azúcar, es una fórmula, los invito a que lo puedan consultar en los artículos 55 en adelante de la reforma tributaria. Es una fórmula muy específica y la verdad no hace falta que entremos como a ese detalle. En el tema del sujeto pasivo, es el productor importador desde 10.000 VTs, que hoy son más o menos 424 millones. Esto tampoco estaba en los primeros borradores o en la primera ponencia. Y esto fue una presión que se hizo porque una de las críticas que se hace es el tema de los tenderos y es el tema de todos aquellos importadores que son pequeños, que no son grandes empresarios, cómo los iba a afectar. Entonces, por eso, pues aumentó a 424 millones. En un principio estaba más o menos solamente a 132 y esto estamos hablando de ingresos brutos. Ahora, la base gravable, ¿cuál es? Pues es el contenido en gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebida. Eso en cuanto a las bebidas azucaradas. Ahora, vamos al impuesto de los alimentos ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares, sodio y grasas. Entonces, el borrador inicial nos decía snacks o pasabocas, empacados, barquillos, obleas, ponqués, tortas, merengues, postres a base de leche, incluido el arequipe. Después se excluyó el arequipe y las obleas y y pues porque realmente se evalúa pues cuál es como el componente que tienen en este caso. Sin embargo, por ejemplo, vemos que en la segunda ponencia se excluyen también los quesos, leche condensada, alpinito, y esto también volvemos a lo mismo, y es una presión que se hizo al interior por parte de las empresas, teniendo en cuenta que muchos de estos pues sí contribuyen a la bandera del gobierno actual y es a buscar una equidad y seguridad alimentaria. ¿Cuál es, quién va a ser? Y ya lo vamos a ver acá en la parte técnica. ¿Quién va a ser? Lo mismo, es el productor y el importador. Acá la diferencia con el impuesto anterior a las bebidas azucaradas es que va a depender la fórmula por el contenido de gramos de sodio, grasas y azúcares y es en transición, es decir, empezamos en el 2023 con un 10%, en el 2024 con un 15%, hasta llegar con el 20% al 2025. ¿Cuáles son las disposiciones comunes a estos dos impuestos o a los impuestos saludables? Es que son deducibles del impuesto sobre la renta, no genera impuestos descontables en IVA, deben estar discriminados en la factura de venta y el periodo aquí sí fue fijado y el periodo es bimestral. Entonces, como veíamos, tanto en los impuestos saludables como en el impuesto nacional a los productos plásticos de un solo uso, realmente la principal crítica es que consideramos que no debía hacerse en este momento, que no se veía una necesidad inminente porque realmente la finalidad no es el recaudo en sí mismo, sino es generar un comportamiento distinto en la población colombiana. Creemos que no debía hacerse en este momento, no además sin una transición, por ejemplo, en el caso de los plásticos, sin una transición, en el caso de los alimentos también, o sea, hablábamos con varios gerentes de impuestos y con varios productores de alimentos que nos decían, sí hay formas en que podemos reducirlo, como ha pasado en otros países, en que se pueda bajar los gramos de azúcar, que la fórmula se puede mejorar, pero se necesita un régimen de transición. Entonces, vemos que es una medida que es antitécnica en el sentido en que no va de la mano con la política fiscal que tiene el gobierno de Petro de seguridad alimentaria y equidad alimentaria. No se contempló, por ejemplo, el tema de los recicladores en Colombia
frente a este tema. No se contempló, por ejemplo, que se va a aumentar en un 50% el tema de los desperdicios de alimentos, porque en gran medida los plásticos de un solo uso ayudan a que haya menor cantidad de desperdicios y que pues muchas personas se van a ver seguramente afectadas, no solamente en el consumo de esto, sino que se van a ver afectadas en que, por ejemplo, no van a recibir donaciones o una menor donación por parte de las empresas de alimentos y bebidas. Entonces, esto es como el impacto. Lo que les decía, pueden parecer que son impuestos de nicho o de una industria en específica, pero al final del día, pues, nos afecta a todos. Ahora, vamos a ver otros cambios en otros impuestos, específicamente en el caso del impuesto de IVA. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que se mantiene la causación, la no causación, es decir, que está excluido de IVA las importaciones de bien objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida de menos de $200. Ahora, ¿cuál es la actualización o el cambio que trae la reforma? Y es que ya no va a bastar que el país con el que se haga tenga un tratado de libre comercio, sino que se tiene que verificar el cumplimiento de lo establecido en cada uno de los tratados de libre comercio. Es decir, hay un requisito adicional y va a tener un tema, y es que para fiscalizarlo y para verificarlo y para hacer el uso, pues tocará revisar cada uno de los TLC. Dentro de las exclusiones del IVA que se incluyen, ahora está todo el tema de premio inmediato de juegos de suerte y azar, la comercialización de productos que se elaboren, preparen, confeccionen y produzcan al interior de los establecimientos de reclusión. En esto, así como hicimos una crítica negativa a los impuestos anteriores, en esto realmente lo aplaudimos, nos parece que está bien y que es coherente con la política del gobierno actual de la inserción de alguna manera, pues, de las personas que han sido recluidas o que incluso se encuentran privadas de la libertad a hoy. Se elimina de las actividades excluidas, es decir, van a ser grabadas la comercialización de animales domésticos de compañía, las boletas para espectáculos de toros, hípicos y caninos. El servicio de transporte, y aquí también tenemos una crítica negativa, y es el servicio de transporte de valores se verá grabado con la tarifa general del 19%, y vamos a lo mismo, y es, no hay una transición, y creemos que no, porque esta pues medida sí busca realmente un recaudo, pero también consideramos que es porque va muy segmentado a la industria de transporte. ¿Y cómo va a impactar en este momento y en esta coyuntura económica que estamos atravesando este aumento? Entonces, o este impuesto. Entonces, así, aquí también consideramos que no debe haber sido en este momento. Y pues a partir del 2023, pues se van a eliminar los días sin IVA, ya efectivamente lo vimos. Al tema de los días sin IVA está muy enfocado porque nuestro presidente Petro ha dicho que quiere impulsar todo el tema de la industria nacional. Sin embargo, si uno miraba cuál era el efecto de los días sin IVA anterior, era cómo realmente se estimulaba la economía al final del día, y creemos pues que en este caso no es una medida que vaya a fortalecer realmente la industria nacional. Entonces, pues nada, con esto damos por concluido el tema de la sesión. No sé qué preguntas habrán. Claro que sí, Ana María, muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Y si tenemos algunas preguntas por parte de nuestro auditorio. Una de ellas es, ¿cuál sería el mejor momento o el más adecuado para implementar el impuesto a los plásticos de un solo uso? Claro que sí. Creo que el mejor momento es aquel en el que ya, o sea, y de hecho si nos vamos a la norma o a la ley que salió a la ley 2232 de 2022, esa norma le da una transición a las empresas, ¿sí? Es decir, para el 2025 se espera que el 25% de los plásticos ya puedan ser reutilizados, o sea, que ya hayan buscado formas en que no sea un solo uso, sino que se puedan convertir en un segundo, tercero, cuarto uso. Y se esperaba que para el 2030 las empresas ya de esos empaques o plásticos de un solo uso los hayan reutilizado en un 50%. Esa norma la aplaudimos, porque esa norma concibe que esto no puede ser una medida inmediato, que no se puede exigir de manera automática a la población, sino que le permite a las empresas mirar cuáles son las mejores formas. Porque ahorita lo que va a pasar es que, claro, sí se va a seguir consumiendo, se va a generar un impuesto por esto, no se va a cambiar el consumo en la población porque no hay un sustituto
o los sustitutos actuales que existen son muy onerosos, pueden costar 3 y 4 veces, o en su defecto sí generan un mayor impacto ambiental. ¿Qué tal si, por ejemplo, utilizar una bolsa de papel sea más barato? Yo realmente lo desconozco, no lo sé, pero supongamos que sea más barato, listo, entonces van a tender a que sean bolsas de papel. La bolsa de papel no tiene tantos elementos de reutilización como los tienen los plásticos, ¿sí? Adicionalmente, puede ser que en el tiempo se descompongan más rápido que el plástico. El plástico sí es verdad que se demora un montón, casi 100 años, incluso hay casos en que 400 años. A mí me parece personalmente súper loco, la verdad. De hecho, ni lo sabría tratar tanto, pero los plásticos son los que tienen mayores elementos de reciclaje, o sea, los que mayor tienen. Y con la tecnología y con los avances podría hacerse. Incluso, que lo olvidé mencionar en la charla, y es, por ejemplo, en este caso, en el Congreso, en Portugal, en Italia, se planteó justamente la discusión sobre este impuesto y lo pospusieron. Y la razón por la que lo pospusieron es porque es un país que todavía no está preparado para hacer esa transición, porque además tuvieron en cuenta los elementos que yo les estoy diciendo de la coyuntura, porque es que no es solamente Colombia el que tiene una presión inflacionaria alta, es el mundo en general, ¿sí? Venimos de una pandemia, era natural que esto iba a suceder. Entonces, si lo vemos en el derecho comparado, incluso países más desarrollados que nosotros no lo están implementando. Y el impacto que tiene en el medio ambiente, porque si nos vamos a, o sea, suena divino y romántico, y que no va a querer que realmente podamos contribuir al medio ambiente, pero no es a cualquier costo. Y el costo en este momento es el medio ambiente, en el que Colombia no contribuye tanto, pues al calentamiento global y demás, versus la seguridad alimentaria de los colombianos, ¿sí? Entonces, creo que para concluir y responder concretamente es, creo que en el momento en que ya estemos preparados y que haya una verdadera transición. De acuerdo, y que además resulta ser una muy buena oportunidad para estos emprendimientos que están surgiendo ahorita con todo el tema de, no sé, almidón de yuca, empaques reciclables, cubiertos, cualquier cantidad de cosas que están ahorita impactando mucho en el mercado, y creo que Colombia y América Latina en eso están siendo pioneros frente a esos casos en particular. De Entonces, acuerdo. muy interesante. Nos preguntan también, ¿las empresas de gaseosas pequeñas con precios más económicos se verán mayormente afectadas en el impuesto a las bebidas azucaradas? No, no porque no, es decir, ¿de qué va a depender? Tengamos en cuenta que hay dos limitaciones o dos temas a tener en cuenta, y es, uno, todas las empresas o personas naturales, porque no es solamente personas jurídicas, sino todas, que tengan ingresos por 424 millones aproximadamente, que es el equivalente a 10.000 VTs, no van a estar sometidas a este impuesto, lo primero. Ahora, no depende de cuál es el valor. O sea, no depende porque ahí, sí te entiendo, es que tienen precios más económicos, ¿sí? Entonces, no va a depender de cuál es el valor con el que sale el producto o la bebida azucarada al mercado, es cuáles son los gramos, ¿sí? Es decir, lo que les comentaba al principio, el primer borrador inicial de la reforma en esos artículos me hablaba de que iban a estar grabados todas aquellas bebidas que estuvieran por encima de los 6 gramos, ¿sí? Perdón, de 4 gramos, es al revés, de 4 gramos. En la primera ponencia ya se cambia ese y a partir de ahí ya queda. Entonces, no es por un de la gaseosa o un precio con el que sale el producto al mercado, sino es cuántos gramos de azúcar tiene, ¿sí? Entonces, realmente no estaría limitado a ello, y esa era la crítica que decíamos, claro, cuando estaba a 4 gramos entraban todas las gaseosas, o sea, Postobón, todas las gaseosas Postobón y Coca-Cola. Ahora, Postobón ya no, algunas sí, creo que tal vez Cola Román, que pues claro, Cola Román uno puede hacer un postre con eso, eso es dulcísimo, pero del resto, pues la mayoría y sobre todo la estrella o la insignia de los productos Postobón, pues Manzana Postobón queda por fuera. Entonces se ve que sí se está privilegiando un conglomerado nacional, ¿sí? Entonces, la realidad es que no depende de, para responder concretamente, no depende del producto con el que sale el precio, perdón, con el precio con el que sale el producto al mercado, sino con la cantidad de gramos de azúcar con la que sale el producto al mercado, ¿sí? Ok, frente a ese punto que tú nos decías, salen como dos preguntas adicionales. Una es, ¿cómo hacemos para medir o cómo el Estado va a controlar esa métrica de los gramos? ¿El INVIMA va a estar involucrado en eso? ¿Cuáles van a ser las herramientas que va a tener eso para jugar de manera sinérgica con la DIAN y pues hacerle un seguimiento juicioso a ese tema? Sí, muy buena pregunta, y por lo pronto
que pues creemos que queda como a medias, lo pronto es la DIAN va a tener que estar limitada a la resolución de empaquetados, es decir, que ustedes han visto la de sellos y de empaques, entonces, ¿cuál es el valor nutricional que trae cada uno de los productos atrás? Y hoy en día la mayoría, por la ley de sellos, pues trae, es alto en azúcares, es alto en sodio o es alto en grasas, a veces hay productos que traen incluso los tres, entonces la DIAN pues va a tener que tener en cuenta para la fiscalización de esto, va a tener que tener en cuenta pues el valor nutricional que trae en el empaquetado y los sellos. Claro, y de eso también se desprende, que es el segundo punto, cómo se hace realmente para verificar que el gramaje sea el que realmente están representando dentro de las tablas nutricionales. Porque al final del día, pues sí pueden decir, estamos por debajo, estamos por encima, pero pues si hay un control que se queda muy fuera del Sí, ámbito. de acuerdo, y coincidimos, es decir, al final del día parte un tema como de la buena fe, un poco. Pues, es decir, las tablas de valor nutricional sí son, la reglamentación que tienen es muy estricta, sobre todo en Colombia, somos muy estrictos con todo este tema, pero los estudios técnicos al final del día de cada una de las empresas es lo que determina si yo tengo 4 gramos o no, ¿sí? Entonces, puede ser que si haya lugar como una manipulación, no creo que ni siquiera de mala fe de entrada, sino que sean unas formas de entenderlo de una manera distinta, ¿sí? O sea, que el químico de la empresa diga, no, pero es que venga, es que son 100 y cuando usted lo distribuye así, ¿sí? O sea, que pueda haber, ya es un tema mucho más técnico, se va del alcance de mi conocimiento, pero que yo creería que hay ahí como un tema de eso. Sin embargo, es un tema de buena fe, es un tema de buena fe y también es un tema de cumplimiento de la regulación por parte del INVIMA, porque Claro. si de golpe se los cachan o se los pillan incumpliéndolo, pues van a tener sanciones más allá del impuesto. O sea, no creo que una empresa, y también reputacional, ¿no? Es decir, no creo que una empresa, sobre todo de alta reputación, vaya a querer poner en peligro pues toda su reputación que ha construido a través de muchos años por no generar un impuesto que al final del día ni siquiera es, o sea, ellos lo recaudan, son el responsable y es el sujeto pasivo, pero que en últimas ni siquiera son ellos quienes lo soportan en últimas, sino es el consumidor, ¿sí? Entonces yo creo que sí se termina al final del día teniendo en cuenta todo eso, la regulación del INVIMA, el tema reputacional de las empresas y demás, yo creo que al final del día con el tema del etiquetamiento, de la etiqueta del valor nutricional, pues le queda más o menos fácil a la autoridad tributaria regularlo o fiscalizarlo. Ok, súper, súper claro. Esta pregunta está muy interesante y es los alimentos artesanales, los arequipes, cortados de leche, yogures de pequeñas empresas, ¿pueden llegarse a ver afectados por los impuestos saludables? Sí, porque ¿qué es lo que pasa? En las exclusiones sí vemos que está el tema del arequipe, es decir, los productos con arequipe en principio no estarían grabados o no generarían el hecho generador, pero el hecho de que sean productos artesanales, la norma no los está excluyendo. Entonces, si al final del día tienen los gramos de azúcar o de sodio o de grasas, pues sí estarían cobijados por el impuesto. Ok. Es otra pregunta también, es un poco ya más macro y es, ¿pueden estos impuestos, en este caso los referentes a la salud, desincentivar los proyectos de multinacionales alimenticias en incorporarse en Colombia? No lo sé. Yo respondería como los abogados. Depende. Entonces, depende de qué. Cuando una multinacional se va a instalar en un país, tiene en cuenta muchas variables, o sea, variables de país, qué tan competitivo es, temas de seguridad jurídica, temas tributarios, por supuesto, y tienen una proyección en el tema de ventas. Entonces, seguramente las multinacionales lo que van a hacer es revisar si ese mayor costo que se va a generar por el pago del impuesto, y volvemos, mayor costo del producto, la población está dispuesta incluso, o sea, de seguirlo consumiendo, ¿sí? Si lo que se observa es que la población quiere seguirlo consumiendo, al final del día, la utilidad de venta o la rentabilidad que espera la compañía no debería verse impactada, ¿sí? Entonces, no creo que solo por este impuesto las compañías no quieran instalarse en Colombia. Y lo que les mencionaba anteriormente, está de los países que ya lo han venido implementando la medida, se ha señalado que para que realmente haya como todo un cambio comportamental que genere
impacto lo suficientemente fuerte en una economía, el impuesto debe estar mínimo al 25%. Y no es el caso. Es más, en ningún país de la región está el 25%. Entonces, creería yo que de entrada esta medida no desincentivaría que las multinacionales de alimentos o bebidas quieran incorporarse en Colombia, ¿sí? Creo que hay otros temas, por ejemplo, el tema de inseguridad tributaria, inseguridad jurídica, pero en este caso sobre todo tributaria, para instalarse en Colombia. Aún todavía no lo vemos porque somos el último país en entrar en este nuevo modelo económico. Entonces, lo que yo veo de las compañías de afuera y de mis clientes puntualmente es que sí quieren seguir apostándole a Colombia porque en Latinoamérica seguimos siendo un país competitivo respecto a la región. Lo que pasa es que el barrio no está muy bien, ¿no? Entonces, pues somos los mejores dentro de un escenario no tan bueno, ¿no? Claro, y un ejemplo de eso, pues para mí puede ser el referente México, que es uno de los pioneros en incorporar impuestos saludables, porque al final del día Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, esas grandes multinacionales siguen estando allí incorporadas y pues sus utilidades siguen siendo las más considerables de todas esas compañías. Bueno, de otro lado nos preguntan, en las donaciones, ¿quién asume la carga impositiva? Si la mayoría de los destinatarios, en este caso, serían las ESALes. Em, Volvemos a lo mismo. Entonces, el sujeto pasivo, es decir, quien es el responsable, sigue siendo el productor o el vendedor o el importador de esto. Y en las donaciones, lo que les decía, si esa tiene la categoría como banco de alimentos, pues no va a haber impuesto en general, o sea, no se va a causar. El tema es lo que yo les decía, si esa transferencia a título gratuito de donación se hace a cualquier otro tipo de sal que no se considere como un banco de alimentos, pues sí va a estar grabado. Y ahí, más que lo que me diga la norma es, seguramente lo que va a pasar es que se le va a decir que se le hace la donación, pero que ellos asuman el impuesto. Es lo que yo pensaría desde la perspectiva del conglomerado empresarial, ¿sí? Como, venga, yo se lo doy y usted págueme. Ahora, puede ser que realmente tengan fines muy altruistas y diga, yo lo voy a asumir, es un costo para mí y es como parte de mi proyecto social. Tengamos en cuenta que la última década para acá el tema o las finalidades sociales o las finalidades filantrópicas o de responsabilidad social que tienen las compañías es muy importante. Los consumidores, la mayoría de jóvenes han migrado en su pensamiento y miran esto también en cómo están contribuyendo. Entonces, de golpe, esto podría ser parte del proyecto que ellos tienen, pues, social dentro de cada una de las empresas. Pero más que por lo que me diga la norma, es cómo vamos a acordar al final del día entre las ESALes y el conglomerado empresarial, ¿sí? Claro, y que eso al final del día puede estar sujeto a discusión y puede cambiar en cualquier momento, porque Exactamente. pues dentro de las ESALes también tenemos ciertos beneficios fiscales que de una u otra manera, aportes en dinero o en especie, también nos van a dar ciertos incentivos que son pocos, pero que al final del día son muy tentativos también para las personas que están en un régimen ordinario y quieren de una u otra manera mitigar su impacto fiscal. De acuerdo, de acuerdo. Listo, no, Ana María, esa era el panel de preguntas que teníamos para ti. No sé si Bueno, quieres agregar algo adicional. no creo que ya lo he dicho todo. Muchas gracias a todos por la invitación y muchas gracias. Vale, Ana María, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Ana María y Juan Felipe. Gran análisis, aprendimos un montón, muy amables. Ya con esto culminamos y solo nos queda invitarlos para que asistan al día de mañana. Vamos a tratar un tema bastante interesante, son beneficios sancionatorios por parte de pues, nuestros dos expertos. Un asesor externo, que es Héctor Duque, y Daniela Vaquero, que es nuestra senior en temas de litigios. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.